Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre 6 asesinos que cometieron actos totalmente horrorosos y despiadados y a pesar de eso, no pudieron evitar llorar en la corte. Si te interesa este tipo de contenidos, te invitamos a quedarte hasta el final, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. ¡Comenzamos! Joseph Thomas McEnroe es un ciudadano de 29 años que se encuentra actualmente en juicio por ser el asesino de 6 miembros de la familia de su novia, Michelle Christine Anderson. McEnroe y Anderson, ambos implicados en los crímenes, utilizaron un arma de fuego para llevar a cabo los asesinatos. Carnation, a unos 40 kilómetros de Seattle, ostenta el estatus oficial de la ciudad, pero en realidad es un pequeño pueblo rural. Era además hasta la Nochebuena de ese año, un lugar donde rara vez pasaba algo malo. Con la intención de sorprender a la familia en Navidad, McEnroe y Anderson planearon y llevaron a cabo los asesinatos. Judy, de 61 años, su marido Wayne, de 60, su hijo Scott, de 32, su nuera Erika, de la misma edad, y sus nietos Olivia y Nathan, de 5 y 3 años respectivamente. Los cuerpos de las víctimas fueron descubiertos 2 días después por una compañera de trabajo de Judy, quien se preocupó al ver que no había ido a trabajar. Al llegar a casa y ver todo en silencio, intentó abrir la puerta y entrar, y ver los cuerpos alertó a la policía. Joseph McEnroe y Michelle Anderson fueron arrestados después de que la policía llegara a la escena. Durante el juicio, ambos confesaron los crímenes. Fueron acusados de 6 cargos de asesinato en primer grado agravado. Durante el testimonio, McEnroe rompió el llanto al explicar su participación en los crímenes, pero Anderson permaneció inmóvil. McEnroe le pidió disculpas a una de las víctimas antes de dispararle. El jurado, compuesto por 16 hombres, declaró que McEnroe, culpable de los 6 cargos de homicidio agravado, fue condenado a 6 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Anderson recibió el mismo castigo, aunque las lágrimas de McEnroe no pueden traer a la vuelta a los desaparecidos ni justificar sus acciones. Es importante recordar que durante otros asesinatos también han mostrado emociones similares a los juicios, como Jaleel Smith Riley. Jaleel Marquette Smith Riley es un residente de Cincinnati, Ohio, de 23 años llamado Jaleel. Se vio involucrado con el grupo equivocado cuando en noviembre del 2013 él y los otros 2 jóvenes planearon robar un automóvil. Pero las cosas tomaron un giro trágico. Se acercaron a un automóvil donde Portia Brooks y su novio Aaron Martin estaban compartiendo un momento agradable. Jaleel rompió la ventana del automóvil con una pistola, lo que asustó a Aaron, quien salió huyendo. Lamentablemente, le dispararon en la cabeza y Portia recibió 2 disparos. Aunque Portia fue llevada de emergencia al hospital, falleció 3 días después debido a sus heridas. Mientras que Aaron sufrió daño cerebral severo, pero logró sobrevivir. En ese momento, Jaleel y sus cómplices lograron escapar, pero años después fueron arrestados, gracias a una investigación policial. Durante el juicio, la madre de Portia expresó emocionalmente la magnitud de su pérdida, haciendo hincapié en la codicia, el egoísmo, la falta de respeto por los demás y el desprecio por la vida. La hermana de Portia suplicó que Jaleel recibiera la sentencia máxima, ya que ellas tendrían que enfrentar la vida sin su ser querido. Jaleel, entre lágrimas, solicitó libertad condicional, afirmando haber aprendido la lección. Pero la declaración del impacto de la familia de la víctima afirmó que merecía la pena máxima. La defensa se derrumbó al escuchar el veredicto, ya que las acciones de Jaleel tuvieron consecuencias irreparables. Sin importar su remordimiento, el juez dictó una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, dejando claro que se tomaron en serio la gravedad de los actos cometidos. Así, Jaleel enfrentará el resto de su vida en prisión, pagando por las consecuencias de sus acciones y el dolor que causó a la familia de las víctimas. Si te está gustando el video, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. ¡Continuamos! Antonio Barbo y Nathan Pep, 2 adolescentes, cometieron un crimen atroz al robar dinero de la casa de los bisabuelos de Antonio. Su motivo no fue una emergencia apremiante, sino el deseo de comprar una pizza y marihuana. Sus acciones se identificaron cuando se encontraron con Barbara Olson, la bisabuela de Antonio, quien estaba presente en la casa en ese momento. En lugar de simplemente exigir el dinero, recurrieron a la violencia empuñando un hacha que encontraron en la casa.
Impulsados por sus ansias de pizza y drogas, los adolescentes infligieron golpes brutales a Barbara Olson, provocando que colapsara mientras caía. Antonio la golpeó una vez más. Eventualmente, los niños fueron detenidos y acusados de homicidio intencional en primer grado. A pesar de su edad, la gravedad de sus delitos llevó a juicio en un tribunal de adultos. Los procedimientos judiciales fueron impactantes y el forense reveló que Barbara Olson había sido golpeada con el hacha más de 15 veces, principalmente en el cuello. Durante el juicio, la familia de Antonio mencionó un accidente anterior que había sufrido y que afectó sus capacidades cognitivas. Un psiquiatra testificó sobre la vulnerabilidad y la susceptibilidad de Antonio a la manipulación por parte de su cómplice, Nathan. Antonio reveló además que Nathan también había golpeado a su bisabuela varias veces durante el ataque. En un intento fallido de ocultar su crimen, intentaron colocar su cuerpo en el baúl del automóvil antes de abandonarlo en el garaje, donde luego fue descubierto. Antonio luchó por leer una sincera disculpa en la corte, rompiendo a llorar. Su abogado terminó la declaración en su nombre, destacando la confusión emocional que experimentó Antonio. En última instancia, Antonio recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 36 años, lo que significa que sería elegible a la edad de 50 años. Nathan Pape también fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 31 años. La gravedad de los crímenes de Antonio y Nathan fue evidente durante todo el juicio, ya que todas las partes involucradas derramaron lágrimas. A pesar del dolor que rodeaba el caso, estaba claro que Antonio mostraba un remordimiento genuino. Ashford Thompson, joven de 23 años, fue llevado a juicio por el asesinato del oficial Joshua McCarrian del Departamento de Policía de Twinsburg en el 2010. Durante una parada de tráfico de rutina, Thompson obtuvo su arma de fuego y disparó 4 veces contra el oficial, causándole la muerte. La escena del crimen fue caótica, con el sonido de disparos y el perro policía ladrando. Thompson huyó, pero más tarde fue encontrado en la casa de su hermana con las esposas del oficial y un arma en su poder. La muerte de McCarrian fue una tragedia para su familia y la comunidad. McCarrian era un oficial respetado y había servido al departamento de policía de Twinsburg durante 11 años durante el juicio. Thompson expresó remordimiento y pidió perdón, pero sus lágrimas no parecieron influir en su caso. Después de un largo y agotador juicio, Thompson fue condenado por agravante asesinato de escape, resistencia al arresto, manipulación de pruebas y porte de armas. El jurado obtuvo la pena de muerte y el juez Eleanor Marsh Stormer, de la Corte de Causas Comunes del Condado de Summit, dictó la sentencia el 23 de junio del 2010. Thompson apeló su condena y sentencia de muerte ante el Tribunal Supremo de Ohio, pero su apelación fue denegada. Desde el 25 de junio del 2010, Thompson ha estado cumpliendo su condena en prisión, esperando el día en que se aplique la pena de muerte. Es evidente que Thompson mostró una falta de inteligencia y consideración por las consecuencias de sus acciones. Aunque expresó remordimiento y pidió disculpas, sus actos fríos y premeditados le llevaron a cometer un asesinato sin sentido. Ahora enfrenta las consecuencias de sus acciones y debe reflexionar sobre la gravedad de su crimen. Ashford Thompson fue condenado por el asesinato del oficial Joshua McCarrian y sentenciado a muerte. A pesar de sus lágrimas y disculpas, sus acciones demostraron una falta de consideración por la vida humana y abandonaron una comunidad devastada. Thompson ahora espera el cumplimiento de su sentencia en prisión, enfrentando las consecuencias de sus actos. Dylan Schmacher, con solo 17 años, fue declarado culpable del asesinato de Austin Dillon, de 3 años, a quien se suponía que debía cuidar en su lugar. Fue arrestado por cargos de abuso infantil y asesinato. Durante el juicio, Dillon pareció mostrar remordimiento y lloró en la corte, expresando una disculpa. Si bien algunos de ustedes pueden creer estas súplicas de perdón, él no engañó al juez. Lo siento de verdad, pero no quise matar a Austin. No quise lastimarte, hijo. Y sabes, me conoces desde hace 5 años. Nunca hubiera querido hacerte daño, sinceramente. Esto se lo decía a su novia y madre del niño. Mientras estaba en la celda, Dylan se jactó de su plan para llorar y hacer que el juez se apiadara de él, con la esperanza de evitar recibir una pena máxima. El juez dijo: usted admitió el 23 de julio del 2013 en una llamada telefónica a su madre desde un centro de detención, y tengo una cita del reportero judicial de la corte. Soy un rubio de 16 años, probablemente todo lo que tengo que hacer es llorar frente al jurado, y ellos sentirán lástima por mí. Fue amonestado por el juez
por su falta de remordimiento y por intentar engañar al tribunal. Dylan fue condenado a 25 años de cadena perpetua. Si te gustó el video, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.